para poder sortear este momento que estamos viviendo. ¿Cuál es el panorama general? Y quisiera comenzar con este punto sobre la crisis que ha venido a provocar esta pandemia. Antes de la pandemia, ya habíamos entrado, nuestra economía ya había entrado en, voy a empezar a compartir esta pantalla. Bien, en este panorama general, bueno, les comentaba, ya encontrábamos una contracción de la economía a nivel mundial y ya había varios indicadores que nos hablaban de cierta mala recuperación de movimiento económico, por lo menos en México, y también generado a nivel mundial. En el caso de México especialmente, y disculpen si voy a hablar mucho de México, en esto es como el enfoque, ahorita que estaba escuchando a Danae, que tenemos también participantes de algunos otros países, me da mucho gusto, pero finalmente a nivel Latinoamérica tenemos un panorama muy parecido. Hemos encontrado un muy escaso o nulo, en el caso de México, apoyo de los gobiernos hacia las micro o pequeñas empresas, que somos las que hemos tenido una afectación mayor con lo que ha venido a disminuir esta pandemia. ¿Qué es lo que está sucediendo? El año 2020 para México fue un año dificilísimo en el que concluimos con el peor desempeño económico que hemos registrado desde el año de 1946. Esto nos hizo perder un aproximado del Producto Interno Bruto del 9%. Aunado a esto, hay un muy poco incentivo de la inversión extranjera. Esta inversión ha tenido con muchos cambios, muy poca seguridad, que ya iremos hablando de cada uno de estos temas, para acudir a nuestro país a invertir. Otro de los bastiones que el gobierno tiene para asegurar la economía en México es el precio del petróleo, el cual también sufrió una caída. La inversión privada sigue en constante declive ante la incertidumbre regulatoria que también hemos visto. Ha caído o ha habido una disminución en las remesas que entran a nuestro país. Muchos de nuestros connacionales por esta pandemia han regresado a nuestro país y entonces esto también ha traído una disminución. Y nuestro gobierno tiene un escaso margen de maniobra en el presupuesto de recaudación fiscal porque las empresas están siendo sumamente afectadas y entonces gran parte de nuestro presupuesto se va para el pago de los impuestos y el pago de los impuestos y de la seguridad social ha caído. Ha habido apoyos, sí, pero solamente el 7.8% de las empresas en México han sido sujetas o han podido recibir apoyos directos a estas empresas. Y bueno, ¿qué nos ha pasado con la pandemia? No quiero dar un panorama general y por qué estamos entrando en crisis, no porque quisiera llevar solamente noticias tristes. Vamos a buscar qué es lo que podemos hacer para poder salir adelante. Pero el panorama, si bien es cierto que tenemos que usar toda nuestra creatividad y todos nuestros recursos, el panorama en el que nos estamos desarrollando y por el que hemos caído en esta situación es el panorama que quisiera estar mostrando. Dependemos ahorita de la vacunación, por ejemplo, en cuanto al tema del COVID. Si seguimos limitados en cuanto al proceso de vacunación, la economía va a seguir contraída porque los consumidores van a seguir tomando decisiones con cautela. Se tiene una perspectiva de la contención del COVID-19 más o menos entre el tercero y cuarto trimestre de este 2021. Y hay una muy importante divergencia de opinión en cuanto al crecimiento de la economía en la visión gubernamental y en la visión privada. Y entonces vamos entre un rango de crecimiento, por lo menos crecimiento, entre el 1.5 y el 3.5 de crecimiento proyectado para este año 2021. Buenas noticias, tenemos buenas noticias en este sentido porque, bueno, gracias al TEMEC va a haber un reacomodo mundial y que nos va a favorecer, digo, gracias a la pandemia va a haber un reacomodo que a nosotros nos favorece, perdón, por el tratado que hemos firmado y que, bueno, tendrá cierta revisión con Estados Unidos y Canadá.
Hay una razón por la que es posible que a nosotros nos vaya a ir también bien o donde podamos encontrar un área de oportunidad y que es que en el 2021 se prevé una robusta recuperación en la actividad económica en Estados Unidos. ¿Por qué nos conviene? Porque es nuestro principal socio comercial. Y entonces buscamos que a nuestro vecino del norte esté fuerte porque sí. Porque, bueno, lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante, porque va a empezar a demandar y gracias al tratado va a empezar a demandar cadenas de suministros en México que nosotros podemos surtir y que tenemos un área de oportunidad ahí directamente, específicamente en el caso de las manufacturas. Aquí mucho ojo porque yo quisiera que cada uno de estos conceptos que vamos a estar viendo, pues lo vayamos sumando o revisando en nuestro propio negocio. Pero parte de lo que vamos a ver es que necesitamos reinventarnos y necesitamos buscar nuevas áreas de oportunidad. Yo sé que con Danae esto lo van a poder revisar de una manera muy particular y estas son como las ideas generales para que vayan tomando estas notas que después puedan ir adaptando al producto o al servicio en el que ustedes o en el área en el que ustedes estén. ¿Qué nos va a beneficiar de este tratado? Un fenómeno llamado near sourcing, que significa que nosotros vamos a poder empezar a ubicar cadenas productivas en nuestro país. Y bueno, como ya les mencionaba, las manufacturas es lo primero que va a empezar a trabajarse porque esta parte del tratado entra en vigor el día 1 de julio. Y vamos a enfocarnos entonces pues en la crisis en nuestras empresas hoy. ¿Qué significa crisis? Crisis, para ciertos analistas, es que se han agotado ya ciertos modos de actuar a los que nos veníamos acostumbrando. Y justamente esta pandemia es lo que nos ha venido a enseñar, que estas maneras de actuar o estas maneras en las que enfocábamos y administrábamos nuestras empresas, nuestros negocios e incluso nuestros hogares deben de cambiar. ¿Qué pasa con la crisis? El fundador del IPADE, el doctor Carlos Llano, ya lo veían ahí entre la presentación, decía que si una empresa no estaba en crisis, pues habría que buscar provocar una crisis para poder hacer estos cambios que la empresa necesita. En psicología hay un término específico para cuando una persona entra en crisis y qué es el beneficio de esta crisis y se llama el vacío fértil. ¿Por qué? Porque una crisis es el momento exacto para cambiar estructuras, para retomar lo importante, para quitar todo aquello que hoy por hoy no nos está funcionando, no es necesario, y vamos a ir viendo muy específicamente todas estas cosas. ¿Para qué? Para que dejemos espacio y dejemos lugar para todo aquello que sí necesitamos, para todo aquello que sí nos va a hacer subsistir. Para la crisis, en la crisis tenemos que enfocarnos en estas dos cosas, en subsistir y en buscar qué cosas nuevas vamos a hacer. Y vamos pues. Perdón. Vamos ahora entonces, cuando hablábamos de estos pasos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a centrarnos en 8 pasos. Yo he dividido esto en 8 pasos que son como los más importantes. Ojalá que esto no sea muy técnico, de verdad voy a tratarlo de hacer lo más coloquial posible porque, bueno, son términos o vamos a entrar en asuntos financieros de las empresas y cualquier duda que tengan, por favor, háganmela saber. ¿Cuál es el primer paso para afrontar la crisis dentro de nuestras empresas? El número 1, vamos a revisar a fondo nuestro modelo de negocio. Yo aquí les voy a hablar algo que seguramente ya han visto con Danae y que de verdad ahorita que empecemos a ver algunas preguntas que he puesto aquí, le tomen captura de pantalla y después con Danae lo revisen para que puedan reenfocar este modelo de negocio. Existen múltiples ejemplos en los que de esta pandemia han tenido que reenfocar. Si tú te dedicas al turismo, si tú te dedicas a la hotelería, si tú te dedicas a ciertos servicios, lo sabes. Quienes estamos en otro tipo de servicios, tal vez en este momento hemos empezado a sufrir o tenemos a partir del último trimestre del año pasado empezando a sufrir las consecuencias, pero
el frente que empezó a sufrirlos en primera instancia fueron empresas que se dedicaban al turismo, a ciertos tipos de servicios, a restaurantes, todos aquellos negocios que, como ya sabemos, fueron los primeros y que con los semáforos se han ido cerrando. Bien, ¿cómo revisamos este modelo de negocios? Haciéndonos 4 preguntas específicas. ¿Cuánto? ¿Qué es lo que necesito en cuanto a dinero? Estamos hablando en términos de fondos. ¿Cómo? Se refiere en términos de mis operaciones, de mis procesos dentro de la empresa. ¿A quién? Revisar quién es mi mercado, quiénes son nuestros clientes, quiénes son o eran mis clientes, porque a partir de ahora vamos a tener que buscar nuevas perspectivas y cuáles son esos productos a los que estoy acostumbrado o a los que estoy dedicado y cuáles son otros productos que podrían entrar dentro de los servicios. Y vamos a revisarlo. Es como voy a poner aquí una guía de algunas preguntas que son las que les comentaba. Si quieren hacer captura de pantalla va a ser muy bueno porque todo esto podrían revisarlo de una manera muy específica. Y bueno, vamos a ver en cuanto a la manera de financiar mi negocio. ¿Cuál es mi giro? ¿Dónde me encuentro? ¿En un mercado de vendedores o de compradores? ¿Mis propios proveedores pueden darme más plazo o más crédito? Cada uno de estos lo vamos a ir revisando un poquito más adelante porque es sumamente importante, ¿eh? ¿Qué utilidades tengo por ahí por repartir a mis socios, si es que tengo utilidades? ¿Qué estructura financiera tiene mi empresa? Y yo me atrevería a decir hasta qué estructura social tiene mi empresa. Mis accionistas actuales están en posibilidades de aportar algún capital para que mi empresa siga funcionando. Existen algunos inversionistas potenciales que puedan inyectarle dinero a mi empresa en este momento. Tengo acceso a créditos bancarios o mi empresa está sumamente apalancada. Aquí lo vamos a revisar muy específicamente. ¿Cómo mides tu producto, tu cliente mercado, tus operaciones? En esto no me voy a meter tanto porque este es un área que con Danae van a poder revisar perfectamente bien. Puedes cambiarte de lugar de instalaciones, vamos a hablar de costos. Puedes negociar en el caso de que tengas sindicato, puedes negociar con tus trabajadores en el caso de que tengas trabajadores. Ojo, tienes pagos atrasados con la seguridad social y con los impuestos. Aquí pues, esto es en cuanto a las formas de financiar. Vamos con relación al producto o el servicio. ¿Cuántos productos o cuántos servicios ofrezco actualmente? ¿Qué modelos estoy ofreciendo? ¿Mi producto, mi servicio es intangible o es tangible? ¿Qué modelos estoy ofreciendo? ¿Cuántos SKUs de un modelo realmente son? Los he revisado. Aquí vamos a entrar también. ¿Qué productos a la medida puedo hacer? ¿Qué precios tienen mis productos? ¿Qué márgenes de utilidad? ¿Qué tan buen servicio le doy a mis clientes? ¿Y qué tan buena calidad ofrezco? En cuanto a quién, al mercado y a los clientes, tengo claro a quién estoy dirigido, quiénes son las personas que están actualmente demandando mi producto, cuáles son sus necesidades, cómo las estoy satisfaciendo. ¿Habría alguna manera más eficaz de cubrirlas, de hacerles llegar mis servicios ahora con las paqueterías, por ejemplo? ¿Podría ser yo una alternativa para que compensen esas necesidades de mejor manera? ¿Vendo a distribuidores o llego al cliente final? ¿Tengo muchos o tengo pocos clientes? ¿Qué servicio me demandan y cómo lo mido? ¿Realmente es necesario tener todos los productos que tengo? Ojo, y aquí nos vamos a detener un poquito más adelante. ¿Cuántos días de crédito doy? ¿En qué sector se encuentran mis clientes? Mis clientes están afectados o beneficiados por la crisis y vendo mis productos en un mercado de compradores. Y finalmente, el cómo en cuanto a las operaciones del negocio. ¿Cómo entrego el producto o el servicio? ¿Cómo es mi logística? ¿Qué tan eficiente y eficaz soy en el desarrollo de productos o servicios? ¿Qué capacidad tiene mi planta productiva? ¿Tengo demasiado o tengo poco inventario? Un tema importantísimo en este momento, mi rotación.
¿Cómo son mis cuentas por cobrar? Otro tema importantísimo. ¿Cómo es el personal que entrega el producto o el servicio? ¿Cómo es su selección, capacitación, motivación, desarrollo personal? Que sea fiel a mi empresa y en qué parte de la cadena productiva estoy. Todo esto lo necesitamos revisar porque, como decíamos en un principio, lo que era ya no es. Al día de hoy, hoy por hoy, en esta pandemia, lo que era ya no es. No es. Entonces hay que cambiar estos paradigmas porque las tendencias que busca el mercado y sobre los servicios que puede que yo esté ofreciendo, pues están cambiando y van a cambiar. El segundo paso, después de hacer esta revisión de a quién estoy dirigido, de cómo me estoy financiando, cuáles son mis productos y cuál es mi cliente, es asegurarme de que este modelo de negocio lo pueda reflejar en números. Y esta es la parte que yo les comentaba, bueno, voy a tratar de no ser como tan pesada porque aunque son temas financieros, no es un curso de contabilidad para no contadores ni de finanzas para no financieros, que es muy importante. Sí, ojalá que podamos tomar nota y poder ver todos estos temas de la mano de nuestro contador. Es súper importante que tengamos estos datos porque solamente comparando nuestros históricos con nuestro presente y lo que vamos a proyectar, porque aquí vamos a ver que necesitamos proyectar nuestras ventas, nuestros costos, nuestros gastos en 3 escenarios diferentes, lo vamos a tener que hacer de mano de nuestro contador. Así que si les parece, vamos pues con este segundo paso. Todo esto que estuvimos viendo, como les decía, pues hay que traducirlo a números porque a través de estos números vamos a poder medir las acciones que necesitamos hacer y esto lo vamos a ver reflejado en los estados financieros. Si tú no sabes leer tus estados financieros, acércate con tu contador. Sé que es un poco complicado, pero a través de nuestros expertos en estos temas, necesitamos entender nuestro negocio, porque los números de nuestro negocio son los que tienen que coincidir y es donde nos debemos de enfocar para poder sortear esta crisis. Si nosotros sabemos proyectar y sabemos traducir todo esto que estuvimos viendo de nuestros servicios, del mercado, de nuestros productos, si lo sabemos traducir en números, podemos llevar estos números a que nos veamos en la parte más importante que desde ahorita se los voy a adelantar, en donde nos debemos enfocar en esta crisis, que es el ingreso del efectivo. Es fundamental que nos enfoquemos en que nuestras empresas tengan dinero para poder operar. Es el objetivo primordial y si yo pudiera resumir la plática en esto, aquí me quedaría, busquemos la forma de que nuestra empresa pueda tener efectivo, pueda tener dinero, pueda tener fondos, pueda tener flujo para poder operar. Y vamos entonces, pues, a lo que él estaba diciendo. En esta época, en época de crisis, el objetivo es enfocarse en cuidar de sobremanera nuestro dinero. Y vamos a aplicar esta ley del fenicio, que apuntémosla porque a partir de aquí vamos a tener que reordenar toda nuestra estructura financiera de la empresa. Compremos lo más barato que se pueda, vendamos dentro de lo posible y dentro de la competencia, dentro del precio. Los fenicios lo decían así, vende caro, nosotros vendamos dentro del precio donde podamos obtener un margen de utilidad. Cobremos rápido, no almacenemos mercancía y mucho menos mercancía de lento movimiento. Tratemos de pagar lo más tarde que podamos y obviamente no gastemos en superficialidades. Esto lo vamos a ir viendo como muy detenidamente, porque cada uno de estos puntos son los que nos van a garantizar que nuestra empresa siga funcionando. Nuestras inversiones, por ejemplo, tienen que enfocarse en que nos puedan generar. Aquí no estamos diciendo que no hagamos inversiones. Si vas a invertir, revisa que estas inversiones te garanticen mañana
efectivo para seguir operando. Si vas a comprar una máquina es porque estás absolutamente seguro de que esta máquina te va a producir y te va a hacer vender y, por supuesto, lo más importante, vas a cobrar. Y vas a cobrar lo más rápido que puedas. Bien. En esto, pues, del modelo de negocios, este análisis lo vamos a poder traducir aquí. Hasta este punto seguimos poniéndole más chamba a Danae porque necesitamos revisar con ella qué cosas son las que debo de modificar, qué productos o servicios voy a tener que eliminar. Voy a ser un poco más específica adelante en este punto. Igual en los productos, también voy a ser más específica en qué inversiones voy a tener que hacer, qué puedo vender de mis inversiones, qué procesos debo de quitar, qué nuevos procesos o servicios tengo que implementar y a qué clientes me voy a enfocar. Lo vamos a revisar también. Y bueno, en esta crisis entonces necesitamos tener muy presente que esto nos va a implicar hacer cosas que tal vez nunca antes pensamos que íbamos a hacer. Y necesitamos reinventarnos. Hay enormes ejemplos de líneas aéreas que en el momento que la pandemia se cerró, en lugar de transportar personas, se dedicaron a transportar productos porque ahora todo el mundo los estamos demandando para entregar en casa. Hay hoteles que específicamente utilizaron sus restaurantes para poder entregar comida a domicilio. Necesitamos reinventarnos en este momento si es que nuestros productos si es que nuestros servicios no están siendo demandados. Tenemos que ver cuáles son esos servicios y esos productos que sí están siendo demandados. Necesitamos seguir, pues, y analizar cuál es la ruta del dinero, en dónde estamos gastando ahorita desde casa, en dónde estamos gastando ahorita las empresas, nos hemos ido reduciendo y entonces hemos hecho que nuestros gastos cada vez sean más delgados. ¿Cuáles son esos gastos que aún seguimos haciendo? ¿Cuáles son gastos que como consumidores aún seguimos haciendo? Ahí es donde nos tenemos que enfocar. Y además, necesitamos subirnos necesaria y urgentemente al desarrollo tecnológico. Yo en nuestra empresa lo hemos platicado muchas veces, teníamos la idea del home office desde hace mucho tiempo, pero pues estaba en proyecto porque implicaba comprar nuevas computadoras para todo el personal, implicaba como este desarrollo logístico, las juntas, los reportes, cómo íbamos a hacer. De pronto todo cambió y el día 14 de marzo nos despedimos de la oficina y nos fuimos a nuestras casas sin más ni más y hemos funcionado de esta manera. Nos tuvimos que subir rápidamente al desarrollo tecnológico y hay muchas, muchas cosas que aún no hemos podido desarrollar, pero que tenemos que estar en proceso. Como un consejo, yo creo que a lo largo de este tiempo, acerquémonos a todos los chavos que son los que tienen, o la gente joven dentro de nuestras empresas, o estos chavos, son quienes de verdad, si yo no sabía manejar el Instagram, si yo no sé manejar el Facebook, si este Zoom es completamente nuevo para mí, acerquémonos a quienes lo dominan y quienes lo tienen diariamente, nos pueden dar muchos consejos en este sentido. Bien, vamos con el paso 3. Vamos a aplicar algunas recomendaciones con respecto, ya hablábamos de los costos y de los gastos. Vamos a tener que segmentar estos costos y estos gastos. Es diferente aquí para quienes no entienden mucho de la contabilidad. Vamos a hablar de lo que es estrictamente necesario para que mi producto o mi servicio salga, que estaría dentro de los costos, y también vamos a separar cuáles son aquellos gastos que se generan en el ejercicio de mi servicio o de mi producto. Estos costos y estos gastos, pues obviamente, si ya lo tienen claro, pues los tienen que dividir entre fijos y variables y la tarea pues es reducir ambos. Yo creo que muchos lo hemos tenido que hacer instintivamente. Y cuando escuchamos que los gastos fijos son, pues en crisis debemos de romper hasta con esto y pensar que estos gastos fijos, aunque sean fijos, ¿cómo los puedo bajar?
Esto significa realizar inversiones que me van a ayudar a bajarlos. Por ejemplo, si gasto muchísimo en luz en este momento, si aún estoy en alguna planta, si aún tengo una oficina abierta, pues es momento, por ejemplo, de invertir en paneles solares para que se pueda reducir inmediatamente mi gasto de luz. Es importante, y aquí hace rato les decía, vamos a revisar este punto, tengamos mucho ojo en que no invirtamos en cosas el día de hoy que nos vayan a redituar pasado mañana, pero que hagan que mañana me quede sin dinero. Si estamos diciendo que es muy importante que las empresas y que los negocios tengan flujo de efectivo, tengamos entonces muchísimo cuidado con las inversiones. Si mis inversiones van a hacer que el día de mañana tenga más flujo, entonces dispongan de parte del dinero para hacerlo. Pero si no tienes dinero para operar y se te presenta una excelente oportunidad, pero que te va a redituar pasado mañana, no es un buen momento para que la hagas si no has asegurado tu operación del día de mañana. Bien, el siguiente paso, vamos a analizar o vamos a pedir a nuestros contadores que analicen estos estados financieros históricos. Necesitamos analizar por lo menos 2 años anteriores. ¿Por qué? ¿O en qué nos vamos a enfocar? En los costos, en los gastos. ¿Dónde debemos de bajar? Acuérdense, costos y gastos. Lo primero y más fácil que vamos a tener que hacer es un análisis horizontal y un análisis vertical del estado de resultados y del balance general. Ahorita vamos a ver un poquitito de esto para que poderlos orientar y que sea lo que vean ustedes con su contador. Este mismo análisis de los estados financieros tienen que hacerlos también, además de los 2 años, háganlo por lo menos del mes de enero y del mes de febrero y vayan haciendo conforme vayan pasando los meses con respecto al año inmediato anterior. ¿Qué hay que analizar en estos estados financieros? Hay que analizar 3 estados financieros. El primero de ellos es el estado de resultados. Y en un estado de resultados necesitamos enfocarnos en nuestras ventas, en los márgenes de utilidad y en mis costos. Y entonces voy a poder ver cómo han sido mis ventas de este año con respecto a las ventas del año pasado y las ventas del año antepasado, si se han incrementado mis costos y yo he ido incrementando mis costos en mis precios en relación al costo y mis ventas han disminuido o han aumentado con respecto a estos costos y cuáles son los márgenes de utilidad que he tenido en referencia a estas ventas. En el balance general, y aquí les pido mucha atención porque aquí necesitamos entender muy bien este punto porque vamos a utilizar, vamos a ver un esquema en donde necesitamos entender del balance general qué son estos activos que los vamos a llamar inversiones y del pasivo y capital, que es la contraparte que se lee en un balance general, que es el pasivo más capital, y le vamos a llamar fuentes de recursos. Si ustedes saben, en el balance general necesitamos comparar y tener en equilibrio y en balance, por eso se llama balance, todo lo que yo tenga en inversión y que me produzca y a la par todas las fuentes de recursos de donde yo saco para tener estas inversiones. Tenemos cuentas en el activo o en las inversiones. La más importante que necesitamos tener en cuenta es la caja y la caja incluye los bancos, las cuentas por cobrar, los inventarios, etcétera, etcétera, etcétera. En nuestras fuentes de recursos necesitamos ver de dónde me estoy financiando. Ya lo había hablado desde un principio. Vamos a revisar en cómo es que me estoy financiando, mi negocio se está financiando, cómo están mis cuentas de proveedores, cómo están mis créditos bancarios, cómo está mi capital contable. ¿Hay posibilidades de ingresar capital a mi empresa? Y como les repetía, pues la caja es la cuenta más importante y debemos analizar además el financiamiento y los créditos. Aquí tenemos nada más como recordatorio algunas cuentas
de las inversiones, las cajas, bancos, mercancías, clientes, etcétera. Esto no pretendo que lo sepamos a la perfección, sino que lo podamos ver con nuestras áreas de contabilidad y también nuestras fuentes de recursos, las cuentas que están en pasivo, que las podemos ver aquí. Bien. Basándonos en esto, quería comentarles pues este esquema de Russell, quería enseñarlos porque es muy importante para el análisis que tenemos que hacer de nuestras empresas. Les decía que por un lado tenemos nuestro activo, que le llamamos inversiones o activos e inversiones, y por otro lado tenemos nuestro pasivo más capital, que son nuestras fuentes de recursos, y que es igual, debe de ser necesariamente igual una a otra. Bien, por un lado, necesitamos, según nos basábamos en la ley del Fenicio, empezar a revisar cuánto tiempo tengo para recuperar yo mis inversiones y cuánto en relación a cuánto tiempo tengo con mi fuente de recursos. Por ejemplo, en el caso de que yo utilice proveedores y mis proveedores me den plazos. Si mi proveedor me da 90 días de plazo de crédito y yo vendo al contado, esto significa que yo voy a poder manejar este dinero o voy a poder financiarme de este dinero por 90 días. Por eso en la ley del Fenicio yo les decía, paguen tarde, cobren rápido, porque este mismo dinero nos permite poder tener flujo en nuestra empresa. Bien, de esta manera necesito tener la capacidad para generar liquidez. ¿Cómo le hago para generar esta liquidez? Lo que les comentaba en el ejemplo anterior. Necesito que mis plazos de mis fuentes de recursos como mis proveedores sean mucho mayores a los plazos que tengo de vencimiento de mis activos y de mis inversiones. De esta manera puedo garantizar generar esta liquidez. Y esto lo voy a hacer de dos maneras muy específicas para que puedan entenderme un poco más en estos esquemas. Necesito ampliar este plazo de las fuentes de financiamiento. Si nosotros lo vemos en el esquema anterior, recuerden, tenemos de un lado estas fuentes de recursos y tenemos del otro lado las inversiones y necesitamos que el plazo de las inversiones sea mucho mayor. ¿Cómo lo voy a hacer? Para que estas fuentes de financiamiento puedan darme ese margen de maniobra, si mi empresa está en posibilidades, puedo conseguir nuevos créditos o apoyos que, aunque son contados, se vayan generando. Necesito también o poder consolidar pasivos. Si tengo créditos o tengo plazos con proveedores a corto plazo, pues negociarlos para que me den un mayor plazo. Puedo también, como ejemplo, buscar un periodo de gracia con los nuevos créditos o con los actuales, renegociar la deuda, negociar un mayor plazo con los proveedores o con los acreedores. Vamos a ver también de qué manera relacionarnos con estos proveedores. Recibir nuevas aportaciones de los accionistas. Es muy importante que investiguemos si tenemos una sociedad y si tenemos algunos accionistas que estén dispuestos a inyectarle en época de crisis dinero a nuestras empresas, pues que es importante que en este momento lo podamos lograr. Veíamos anteriormente si teníamos algunas utilidades retenidas para poderlas pagar en dividendos. Bien, no es momento de pagar dividendos. ¿Por qué? Porque dejamos a la empresa sin financiamiento. Si somos socios, hagamos todo lo posible por subsistir con los recursos que habitualmente estamos sacando como sueldos, como algún otro negocio, como arrendamiento, pero en la medida de lo posible, hasta que de verdad no pongamos en riesgo también nuestros ciertos compromisos personales como una hipoteca, evitemos de sobremanera el pago de dividendos, ya sea de años anteriores o ya sea presentes. Y
Otra idea que podemos también poner en marcha es comenzar a pedir anticipos a los clientes porque esto es un capital con el que vamos a poder también financiar nuestras operaciones. En segundo lugar, necesitamos disminuir el plazo de vencimiento de las inversiones. Si lo veíamos en el esquema de Russell, pues esto justamente es el equilibrio que estamos buscando. Necesitamos eliminar o bajar estos costos y gastos. Ahorita vamos a ver cómo sugerencia en qué porcentaje tenemos que hacerlo. Necesitamos bajar los niveles de nuestro inventario. ¿Por qué? Porque tenemos un dinero que no está produciendo ahí. Y necesitamos que nuestros productos produzcan dinero, valga la redundancia. Necesitamos reducir el plazo de crédito de nuestros clientes y necesitamos vender maquinaria o equipo que no es esencial. Aquí nos podemos hasta sacar alguna maquila de nuestros propios productos a algún proveedor, que él nos maquile nuestros productos y podernos darle alguna maquinaria como anticipo, porque a él le va a servir esta maquinaria. Y bueno, podemos jugar un poco con estos, con el trueque y buscar un beneficio tanto del proveedor como de nosotros. Lo comentábamos hace rato, ojo con realizar nuevas inversiones o nuevos proyectos. Si tu empresa, aquí quisiera hacer como una pausa porque es muy importante. Si tu empresa es de estas empresas que han estado favorecidas en este momento, si te dedicas a algún tema de salud, por ejemplo, son empresas que, por lo menos en el despacho, son las que tienen mayor movimiento. Bien, estás en un lugar privilegiado y si te ha ido tan bien que tienes excedentes de capital, para ti específicamente, pues sí, entra a nuevos proyectos y sí entra a nuevas oportunidades, porque además va a haber muchas oportunidades en este momento. Necesitamos el resto de las empresas y la mayoría de las empresas deshacernos de inventarios obsoletos, deshacernos de maquinaria y equipo obsoleto, deshacernos de terrenos que no nos estén generando alguna rentabilidad. Y bueno, si eres de estas empresas que le ha ido bien, pues enhorabuena porque tú vas a poder aprovechar todo esto. Los que no están bien, solo abrir los ojos y empezar a mover todo aquello que no esté produciendo dinero. Necesitamos, además, plantearnos la posibilidad. Erika, no te escucho, perdón, no sé si... Son obsoletos o porque si son con movimiento lento, esto nos puede ayudar que, perdón, estaba viendo que había problemas con el internet, pero ¿sí me escuchan bien? Ya, Sí, ya te escuchamos en lo de la venta de bueno, terrenos. Y bueno, si puedo y tengo la posibilidad, ¿sí? Perdón. Ah, muy bien. Muchas gracias. Si tenemos esta posibilidad, hagámoslo, pues. Como dicen los gringos, el fast cash. Necesitamos de cualquier forma que puedas generar liquidez. En este contexto de crisis es más importante que te enfoques en la liquidez y por lo pronto te olvides de la rentabilidad o la tengas no como prioridad. No vamos a buscar rentabilidad. Lo que necesitamos buscar en este momento es la subsistencia. Y tengamos presente, nada es para siempre. Si bien no se ven perspectivas de recuperación inmediata, de hecho, hay algunos estudios que hablan, o algunos analistas que hablan que la recuperación de las empresas comenzará a verse por ahí del 2024, es decir, nuestras empresas pueden volver a ser, no con mucha suerte, lo que eran, si es que no nos hemos rentado, si es que no buscamos otras opciones de financiamiento, otros productos u otros servicios, pues esto va a tardarse un poco más. ¿Por qué? Porque no está solventada la seguridad y no está solventada también
un apoyo económico o alguna estrategia que nos pueda ayudar a mejorar esta economía. Mientras no veamos un cambio en esto, pues necesitamos desde nuestra trinchera buscar solucionar. Aquí quisiera hacer un paréntesis. Por ahí algunos analistas decían, sí, es importante el entorno económico, pero para una empresa en donde nos debemos enfocar es en nuestra operación, más que en el entorno económico. Porque si bien es cierto, a muchas empresas no les ha ido bien o les ha ido muy mal con esta pandemia, hay otras empresas que les ha ido muy bien con esta pandemia. Y entonces el entorno económico no ha sido determinante en el desarrollo de la empresa. Bien, volviendo a este esquema de Russell, necesita analizar que si nosotros logramos mantener la liquidez, si no logramos mantener esta liquidez, no logramos tener los fondos suficientes para que nuestra empresa subsista, si no logramos que nuestros proveedores nos puedan dar más plazo, si no logramos que nuestros clientes nos paguen, si todas las puertas se nos han cerrado, si ya nuestra empresa empezó esta pandemia con un nivel alto de apalancamiento, de deudas, de préstamos, la opción o existe una opción legal que sería entrar en suspensión de pagos. En el caso de México, tenemos la ley de concursos mercantiles que nos da como la forma legal para poder tener la ayuda del gobierno y poder entrar en este periodo de hibernación de nuestras empresas o en la liquidación de estas empresas. Pero yo sí quisiera decirles aquí o quisiera hacer énfasis en que si una empresa en esta pandemia entró con movimiento, entró con perspectivas, entró con futuro, podemos sortear estas crisis. Solo hagamos los cambios necesarios que tenemos que hacer. Esto de la suspensión de pagos es el último recurso, pero lo menciono porque necesitamos hasta el último momento hacerlo de manera legal para que nos garantice un bienestar a los socios o a los propietarios. Dentro de lo malo, no vayamos todavía en irregularidades que nos generen problemas mucho mayores ante las autoridades hacendarias o ante las autoridades de seguridad. Porque estos problemas, si bien pudieron haber, si las empresas necesitan cerrar, pudieron haber dejado los socios con algo de dinero para poder comenzar un nuevo proyecto. Si no lo hacemos en la forma legal correcta, esto puede acabar hasta con estos ahorros que teníamos para iniciar un nuevo proyecto. Esto es por lo que lo estoy mencionando. Y bien, necesitamos comparar, si ustedes ven en la parte de arriba, estamos viendo lo que tenemos como liquidez. En la parte de abajo vemos la utilidad. Necesitamos entonces, a partir de aquí, revisar a nuestras empresas y ver en qué combinación mi empresa se está ubicando. Porque hay empresas en las que se puede tener producto y poderlo vender y poder ganar. Podemos ganar, pero no tenemos el efectivo para poder echar a andar. O estamos perdiendo, pero tenemos el dinero para reinventarnos y poder ofrecer diferentes productos o servicios. Pero el caso en el que ojalá que no nos encontremos ninguno de estos es en que estemos perdiendo y además no tengamos dinero para poder reinventar nuestras empresas. Bien, el quinto paso, necesitamos proyectar nuevos escenarios, necesitamos empezar a ver cuál va a ser el futuro de nuestra empresa. Por supuesto que en época de crisis este es un futuro incierto, pero si a mi empresa ya le afectó esta crisis, necesitamos hacer un planteamiento a futuro, con un escenario pesimista, con un escenario real y con un escenario optimista.
menciono aquí, aunque el optimista también es pesimista, porque todos estamos hablando de una reducción del presupuesto en un escenario del 60%, en otro del 80% y en otro del 40%. Lo vamos a ir viendo un poco más. En esta medida recomiendan los analistas que vayamos reduciendo nuestros costos y nuestros gastos. Si es que nuestras empresas se han ido situando en un panorama que lo vamos a también a revisar. Solo damos estos datos como muy presentes porque los vamos a necesitar un poquito más adelante. El siguiente paso es definir acciones concretas. Ya mencionamos reducir costos y gastos y ganar efectivo. Ojalá que se nos vaya quedando en la mente esto. ¿Qué sugerencias podemos tener para reducir costos y gastos? Bajemos nuestros costos variables de producción por lo menos en un 5%, bajemos nuestros costos fijos de producción en un 25%, bajemos nuestros gastos fijos en un 20% y nuestros gastos variables de venta de 25%. Estoy muy consciente que esto tal vez ya lo estamos haciendo. Estoy muy consciente que a veces podemos preguntarnos, ¿y de dónde más? Pero créanme que son acciones necesarias y que, como lo he ido viendo con nuestras propias empresas y con nuestros clientes, siempre existe una posibilidad de reinventar y de reducir gastos. ¿Saben quiénes nos pueden ayudar mucho? Nuestros propios empleados, porque quienes llevan la operación saben perfectamente bien qué se necesita y en qué se puede ahorrar. Tomemos en cuenta nuestro equipo de trabajo, porque nuestro equipo de trabajo puede darnos muchas soluciones o muchas pistas en donde poder hacer esta reducción que se necesita hacer. En cuanto a generar efectivo, ya lo comentábamos, no es momento de pagar dividendos, no es un equipo, si este equipo no nos va a redituar inmediatamente, necesitamos renegociar, inclusive, por ejemplo, o como ejemplo, la renta de nuestras instalaciones y buscar créditos bancarios por lo menos a 10 años que podamos asegurar mientras tanto en nuestra operación. Hablábamos del capital humano, siempre va a ser un tema muy complicado la nómina, porque además para muchas empresas el gasto más grande en este rubro. Así que necesitamos buscar alternativas para lograr que sean eficientes. Les comentaba hace rato, nuestro propio equipo de trabajo puede darnos soluciones distintas. Cuando nosotros empezamos este año, tuvimos una reunión con nuestro equipo de trabajo y la única pregunta que necesitaba presentar cada uno de los miembros de mi equipo de trabajo era, ¿qué vas a hacer diferente en este año? Y de verdad llegaron con alternativas y con soluciones importantes que nos han llevado a ser mucho más eficientes, si las tomamos en cuenta. Pensemos también que nuestro equipo de trabajo puede hacer multitareas, está destinado para o ha operado muchos años o mucho tiempo en un puesto, pero no neguemos la posibilidad de que esta persona o este grupo de personas puedan dedicarse a algo diferente y que lo van a hacer bien. Necesitamos probar, porque esto es un momento de crisis en el que vamos, como les comentaba hace rato, reinventarnos y encontrar áreas de oportunidad. Preguntarnos de qué manera aporta cada miembro del equipo para que nadie se quede fuera de la empresa. ¿Cómo puedo buscar legalmente reducciones en beneficios que sé que afectan a nuestros empleados, pero que garantizan su permanencia, por lo menos en las empresas? A medida de lo posible necesitamos evitar despedir. Y una buena alternativa, si es que de verdad tu empresa lo requiere para salir, pues hacer disminuciones de sueldos entre un 20 y un 50%. Existe un convenio legal que permite a una empresa, si la empresa demuestra que se encuentra en un momento crítico de recursos, el que pueda llegar y se hace
se hace todo un estudio y se puede hacer un convenio con los empleados en los que por determinado tiempo o el tiempo que sea necesario pueda funcionar con una disminución de sueldo. Ojo, esto se puede hacer de manera legal. Siempre cuidemos esta forma y esta protección. Podemos, por ejemplo, limitar la jornada laboral a 4 días en lugar de 5. Y bueno, si no hay otra posibilidad, en el caso del despido de algunos, negociar, por ejemplo, que sus indemnizaciones sean a plazos. Esto que garantizaría que cada mes puedo, aunque no esté trabajando, puedo darle su indemnización en 3 pagos, mientras él puede buscar otra opción para tener un nuevo empleo. Erika, perdón, que te interrumpa. Sí. Me estaban pidiendo si podías regresar a la diapositiva. Creo que son ¿Está? una más para atrás. Quien me lo pidió me puede indicar cuál. Creo que era esta. Karina nos lo estaba pidiendo. Creo que era esa en la que me estaban pidiendo. Supongo que sí. Si quieres, perdón, creo que iban a dar una impresión de pantalla y ya estaba. Ah, la anterior a esa. Una más para atrás. ¿Esta? Supongo que era esta. ¿Sí? Listo. Nos vamos por Muchas gracias. que estos rubros también, acuérdense, porque sí, estos puntos son los más importantes, reducir estos costos y gastos y generar efectivo. Perfecto. Cuidar a nuestro Gracias. capital humano y buscar una manera legal para poder sortear el tema más costoso para cualquier negocio, que es el pago de la nómina. Bien. El penúltimo paso que necesitamos evaluar es el impacto en acciones concretas. Si nosotros pudimos hacer lo anterior, vamos a darnos cuenta que el punto de equilibrio de nuestra empresa, que el tema de nuestra caja está resuelto inclusive en el escenario pesimista, porque hemos logrado reducir nuestros costos y nuestros gastos a un punto en el que nuestra empresa pueda subsistir. A pesar de esta bajada brusca de las ventas con las acciones sugeridas en el anterior paso, podemos lograr que nuestro flujo de caja sea positivo. Y como sugerencia, semanalmente hagamos este ajuste de flujo para que rápidamente nos podamos dar cuenta dónde hay desviaciones del dinero, en dónde estoy gastando, en dónde se me está yendo este dinero, que es vital para el funcionamiento de mi empresa. Hace rato hablábamos, y aún en un principio van 2 veces que tocamos este tema, que es el dilema del crédito. Para muchos, este es un momento importante para preguntarnos si podemos acceder al crédito bancario. Y con mucha sinceridad y mucha objetividad necesitamos responder estas preguntas. En realidad, ¿cuánto dinero necesitaría si es que con las acciones anteriores no lo he podido conseguir? Específicamente, ¿en qué lo voy a invertir? Vamos a ver más adelante por qué. ¿Qué tasa de interés me están ofreciendo que no sea algo que comprometa el desarrollo de mi empresa? Ojo con qué tipo de tasa de interés me van a dar, fija o variable, y cuáles son las condiciones, porque si en este momento me están ofreciendo una tasa variable, yo no quisiera garantizarles, o yo sugeriría que mejor vayamos por una tasa fija, porque las condiciones económicas del país no están para garantizar un rango favorable dentro de una tasa variable. ¿Qué plazo puedo conseguir? Hablábamos de un plazo ideal de 10 años para poder hacer frente a estos créditos. ¿Qué garantías puede mi empresa dar? ¿Y qué flujo de efectivo voy a generar para poder devolver este crédito? Ojo, que no es lo mismo usar el crédito para generar flujo, que es lo que hemos estado nosotros hablando a lo largo de toda esta plática, que para financiar una pérdida operativa, porque entonces estaríamos llevando este dinero a un barril sin fondo. No busquemos
financiar estas pérdidas operativas, los costos, cerremos los gastos para que no sigan ocurriendo estas pérdidas operativas. Si no hacemos un buen análisis, un crédito pudiera ser la gota que derrame el vaso y terminemos de hundir a nuestra empresa. Como les decía yo hace rato, ninguna compañía que fuera viable y rentable antes de esta pandemia debería de cerrar. Así que haciendo acciones concretas, todos vamos a poder salir adelante. Es muy importante que en una crisis siempre tomemos oportunidades que se nos presentan. Si yo me dedicaba, tengo una persona que además aquí saludo, que se dedicaba, pero en este momento me están ofreciendo hacer caretas para vender, para cubrir esta contingencia, por supuesto que abrazo esta oportunidad. Es importante, ya que hicimos esta revisión completa con Danae y nuestra empresa, pues corrijamos los errores que estábamos cometiendo. Si nuestros costos están muy castigados, necesitamos ponerlos en el momento exacto. Si nuestras utilidades eran muchas y ahora necesitan reducirse, pues también lo necesitamos hacer ahora. Arreglemos estas cosas que hemos hecho mal en el pasado y que ahora pues obviamente están saliendo a flote. Les comentaba, si tú eres una empresa que ha tenido excelentes utilidades por el giro que estás teniendo, pues aprovecha las gangas que se te van a presentar, porque es momento para ti, si es momento de invertir, asegurando por supuesto nada más el que tengas este flujo necesario. Visualiza que en algunos meses algunos precios caerán de estos sectores que no están siendo favorecidos y tú vas a poder aprovecharlos. Y si no tienes mucha deuda y si no estás apalancado, pues podrías pedir algún préstamo para aprovechar estas oportunidades y analizarlo muy bien. Ten en cuenta que el consumidor va a cambiar su forma de comportarse en sus procesos de elección y de compra, y esto vas a tenerlo que estudiar muy bien. Muy bien, pues en resumen, este es lo que necesitamos hacer en nuestras empresas o en nuestros negocios para poder enfrentar esta crisis. Erika, súper interesante. Ahorita si alguien tiene dudas, es momento de que nos los compartan. Si alguien quiere abrir el micrófono, que se abra el micrófono, también se puede hacer, ¿no? Pueden abrir sus micros, esto está desbloqueado para que puedan compartirnos dudas, comentarios, experiencias. Todo se vale. Acuérdense que estos martes de café y webinar están hechos para el crecimiento de todos los que participan, para pasarles información, tips y para que todas las empresas vayamos creciendo. Déjame decirte que me encantó lo que dijiste. Yo justo con mis clientes veo lo que yo le llamo, lo que también se conoce como el ciclo del efectivo, y es un punto donde, digo, desde que empezó todo esto es en lo que nos hemos enfocado, y es donde muchas veces, en mi experiencia te puedo decir, las empresas con las que trabajamos fallan en el hecho de que en la desesperación de vender, lo que yo he visto, y ahorita me gustaría tu comentario mientras alguien, si tiene dudas, nos pregunta, empiezan a vender a plazos muy largos, o sea, dan créditos a mucho tiempo, ¿sí? Mientras que tuvieron proveedores que al contrario, empezaron a cortarles los tiempos, y entonces eso crea, tú lo sabes, tú lo dijiste, un ciclo del efectivo donde de que yo invierto un peso a que este peso vuelve a regresar a mí para volverlo a reinvertir, se vuelve tan largo que llega un punto en que la empresa no tiene liquidez para operar, ¿no? Donde no hay efectivo. Claro, hay excelentes empresas, hay excelentes servicios que en este momento están dando. Pero mira, les voy a contar un ejemplo de alguno de nuestros clientes. Yo a él le decía, tú eres víctima de tu propia eficiencia. ¿Por qué? Porque tú le vendes un servicio a una empresa, como en el caso de Aguascalientes, tenemos la industria automotriz con Nissan, se ha venido un campo enorme de trabajo. Y este cliente da un excelente servicio a la industria automotriz. Nissan aplicó la ley del fenicio en el primer momento que comenzó la pandemia, y entonces empezó a alargar los plazos para pagarle a los proveedores, pero siguió demandando los servicios, y entonces mi cliente lo que necesita es una inyección de efectivo
o de dinero para poder seguir subsistiendo a los plazos que Nissan le está marcando, que a largo plazo es de 30 a 60, a 90 y hasta 120 días. Tomemos muy en cuenta además, Danae, que en una época de crisis, nuestros buenos clientes es posible que se vuelvan malos clientes porque no van a tener efectivo. Y nuestros malos clientes es muy seguro que se van a volver un verdadero problema. Y entonces aquí también tenemos que acotar. Primera, cuidar a ahora quisiéramos saber tener excelentes clientes que son los que nos van a seguir pagando puntualmente. Cuidemos de sobremanera a estos excelentes clientes, sigamos cuidando a nuestros buenos clientes y nos tenemos que plantear la posibilidad de no tener intercambio comercial con aquellos clientes que se están volviendo un problema, porque lo único que están haciendo es llevarnos a nosotros nuevamente a ese barril sin fondo. Totalmente Lo de mismo, acuerdo. quisiera aquí nada más puntualizar. No, no, perdón, Perdón, adelante. nada más, lo mismo que necesitamos cuidar nosotros siendo clientes de nuestros proveedores. Si necesitamos garantizar y tenemos la posibilidad de negociar que nuestros proveedores nos amplíen el plazo, cumplamos, tratemos en la medida de lo posible de ser buenos clientes para que ellos nos puedan ofrecer buenas condiciones. Totalmente, de hecho, creo que aquí vale la pena, y ese es un comentario muy personal, tómenlo así, por favor. Aunque en efecto debemos, si nuestra necesidad, como dice nuestra experta Erika, necesitamos tener mayor tiempo de flujo de efectivo, también si nuestras empresas están, digámoslo así, financieramente estables y podemos, yo invitaría a todos los empresarios que están conectados y a los que luego me escuchen grabación y demás, a ser muy conscientes de que todos estamos pasando por alguna situación. Entonces, si tú puedes, como empresario, estás en la capacidad económica de pagar antes a tus proveedores, les vas a dar un respiro, porque ahorita el efectivo es el oxígeno. Entonces, si tú puedes decir, oye, a lo mejor me estoy recuperando o estoy financieramente estable y puedo bajarle 2 días, 5 días, yo que sé, al pago a mis proveedores, créeme que te lo van a agradecer porque todos necesitan eso. Y en la medida que todos, como empresarios, nos estemos apoyando, todos vamos a salir mucho mejor de esto. Y como decía, de hecho, uno de los webinars que dimos a finales del año pasado, lo he dicho varias veces, el juego ahorita se llama sobrevivir. Porque después va a haber oportunidades, los mercados se van a abrir, las empresas, vienen muchas oportunidades, pero ahorita vamos sobreviviendo y vámonos apoyando todos, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Erika? Claro. De acuerdo, Dana. Hay una regla moral que dice, si te has convertido por las condiciones y porque tuviste una excelente planeación y una excelente suerte y no estuviste en medio de la tormenta perfecta, como muchas otras empresas lo estuvieron, porque aquí sí quisiera también hacer un paréntesis. Generalmente en administración buscamos que una empresa tenga un fondo de contingencia para sobrevivir a catástrofes, para sobrevivir a situaciones difíciles de 6 meses. Pero nadie, absolutamente nadie, nos dijo que esta pandemia iba a durar tanto tiempo. Y porque además no sé cuántas empresas hayan tenido fondos de contingencia para 1 o 2 o 3 o 4 años. Entonces, si tú eres dentro de los afortunados que este fondo de contingencia fue para tanto tiempo o que tus ventas se han incrementado o te has sabido meter en estos nichos de oportunidad, eres cabeza de sector y tú puedes jalar a las mismas empresas que estén en este sector relacionadas. Tú puedes financiar, por supuesto, como le dice Danae, para que tu proveedor siga funcionando, porque lo necesitas, porque es una cadena productiva. Recordemos aquella película tan famosa de hace muchísimos años, La cadena de favores. En este momento necesitamos regresar a esta humanidad y no nada más hablar de la supervivencia mía,
porque no me doy cuenta que yo estoy relacionada con que mi proveedor también me cumpla a mí. Y si yo puedo darle un respiro a mi proveedor, o puedo darle un respiro a mi cliente, o puedo darle un respiro a mis empleados, hago que el dinero circule. Y eso es importantísimo también en esta época de crisis, que el dinero siga circulando. ¿Sí? Realmente creo que dimos el clavo. Este tema nos lo estaban pidiendo para los martes de café desde hace un rato. No pudo estar mejor, de verdad, te lo súper agradezco, Erika. Creo que el mensaje ha sido muy claro, resumiendo con esta frase que me encantó, que decías, compra barato, bueno, en mis palabras, ¿no? Creo que era compra barato, vende caro, paga tarde, ¿no? Me parece excelente. Y cobra pronto. Espero, es cierto. Espero que les haya servido, espero que las personas que se pudieron conectar, si tienen algunas dudas, de verdad nos los hagan saber. Si no, esperamos que esto haya sido de utilidad. Todavía se ve un año difícil, como decías tú en la introducción. Todavía es momento de que si no han tenido que hacer estos ajustes, por favor no lo echen en saco roto. Nos colaboró una experta en el tema, o sea, no echen en saco roto, estas estrategias se pueden hacer. Mucho ojo con cuidar el tema de los costos. Yo he tenido y tengo clientes con los que estamos trabajando aquí en Sekiri en temas de coaching de negocios, que el tema de los costos es delicado porque algunos costos están relacionados con sus producciones y luego la gente es muy renuente a bajar costo porque consideran que baja la calidad. Hay que estar como muy abiertos a que no es para siempre, como decías, no es permanente. Y aquí hay costos que sí puedes bajar y que no pega. El chiste es que te mantengas siendo productivo y te mantengas teniendo estos flujos. Entonces, de verdad, creo que es una gran lección. No sé qué opinan los demás, pero me encantó. Muchas gracias. Creo que les gustó a todos, ¿no? O espero que así haya sido, que haya sido útil. ¿Sí? Veo caras conocidas. Ricardo, gusto en saludarte de nuevo. Veo por ahí. Gracias. No sé quién habló, pero muchas gracias. Aide, gusto en saludarte. Por ahí veo seguidores. Julio Martín, servidor. Muchas gracias, Julio. Espero que les haya gustado. A mí no me queda más que agradecerte muchísimo, Erika. Cuando quieras, estás invitada y ojalá nos puedas compartir algo más de tu experiencia. ¿Sí? Muy interesante. ¿Qué tenemos para la próxima? Sí, ¿qué tenemos para la próxima semana? A ver, les cuento. Seguimos, ya saben que este programa de los martes de café y webinar, todos los martes, 8 de la noche. Próxima semana ya está ahí en el chat para que se puedan registrar. El tema es el camino del emprendedor. Ese lo voy a dar, me toca darlo a mí, su servidora, Danae Popocatl, donde justamente por lo que decía Erika, por eso lo estamos metiendo, de que hay que renovarse, reinventarse y a veces casi que es rehacer el modelo de negocio. Entonces hay mucha gente que se está topando con este miedo de nuevo emprender. Hay cierto agotamiento. Si hay emprendedores nuevos, pues realmente no es lo más difícil, pero tampoco es fácil. Y hay que tener bien claro el camino del emprendedor. Entonces, pues voy a hablar un poquito de eso. Eso es lo que vamos a ver la próxima semana, el próximo martes. Tenemos para el martes 16 herramientas efectivas para la toma de decisiones, que también tiene que ver con esto. Otra consulta que nos han hecho es, ¿cómo sé qué decisión tomar? Hay algunas, me he topado hasta con culpas es que si me equivoco en la decisión, entonces, bueno, vamos a hablar un poco de eso y cerraremos el mes con un tema que en lo personal me súper fascina, que es la importancia de la promesa de marca, que más que nunca ahorita, que están reinventando sus empresas, que tenemos que salir adelante, la promesa de marca es bien importante. Y ojo, de una vez les avanzo, no importa el tamaño de tu empresa, no importa lo que vendas, servicio, producto, no importa, tangible, intangible, hay una promesa de marca que puede ser muy útil para generar ventas, para generar clientes, y pues de eso vamos a platicar. Los invitamos a todos. Pueden entrar ahí a registrarse en la liga que ya puso mi compañera Gaby.
Y ahí mismo pueden buscar qué otros eventos tenemos y están todos los demás. Y les voy avanzando. Pues tenemos ya los temas para el mes de marzo, va a estar muy interesante, ¿no? Ya por ahí están poniendo los demás. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron, gracias a los que nos siguen, gracias a todos los que están cada martes con nosotros en nuestros martes de café y webinar. Espero que sigamos contando con su presencia, que sigamos compartiendo esto. Recuerden que estos espacios están diseñados para compartir información, compartir tips, herramientas. El objetivo de los martes de café es que todos podamos crecer, que todas y cada una de sus empresas tenga algo de información. Por ahí caen 20 que nos ayudan a seguir creciendo, a seguir mejorando, porque en palabras de Erika, la crisis está hecha para reinventarnos, para salir más fuertes, para ser más resilientes. Y pues dicho lo anterior, Así es. Erika, un abrazo desde acá, virtual como se dan todos ahora. A todos, muchas gracias. Gracias a todos. Estamos terminando, miren, 9:10. Cumplimos como siempre. Abrazo a todos, que tengan excelente semana, sigamos siendo productivos. Todo se puede, podemos salir, podemos mantenernos y podemos estar listos para crecer. Un abrazo a todos, ¿ok? Beso a todos, excelente semana, éxito, y nos estamos viendo la próxima semana en el siguiente martes de café. Igualmente, Chao. buenas noches, bye. Gracias, bye. Buenas noches, bye. Ricardo, sí es cierto. Hay que planear más a largo plazo, sí hay un poco de eso. Creo que entraste al final, ¿verdad? Por eso lo comentas. Sí, no te preocupes. Si quieres, de hecho, ¿saben qué? Lo voy a subir, para los que entraron al final, lo quieran repetir, voy a subir esto que lo grabé a YouTube y les mandamos la liga para que lo puedan ver, ¿sale? Porque está muy bueno, hay que compartirlo con todas las personas que podamos. Ajá. Gracias. Gracias, Erika, de verdad. Gracias. Buenas noches. Bye. Hasta luego.